pero los contratos se respetan entre gobiernos y eso no lo va a tocar porque proclamó que Colombia está exportando también ahora hidroenergía con contratos con muchas reglas y respetuoso en ese caso. Muy interesante. Ahora, Venezuela, también hay contrato con Colombia. Venezuela, usted está vendiendo también el mismo sistema a Venezuela. Nosotros tenemos con Venezuela dos sistemas también. Uno en el, como te decía, en el 92 y otro en el 96, 1996. Y se hacen transferencias también de energía hacia Venezuela. Ok, una pregunta, porque muchas de nosotros vamos con vacaciones a Venezuela, otra en Colombia, eso. ¿Apagones? No. Te cuento, en el año, el único que hubo fue en el año 91-92, que como te digo, era totalmente estatal. A partir del 95 en que se crearon en 95, antes del 95 el país se preparó y creó dos leyes, la ley eléctrica y la ley de servicios públicos, y también la ley ambiental. Entonces, eso dio, los fundamentos de esas leyes eran crear una competitividad en el sector eléctrico, crear una eficiencia en los sistemas hidroenergéticos y crear unas proyecciones de largo plazo, de tal manera que eso permitiera al país en un momento dado, con esa información de las proyecciones de potencia y de energía, darle a los diferentes agentes o empresas públicas o privadas información que ellos tomarían para saber si estarían interesados en construir nuevas plantas para atender demandas futuras. Hoy, por ejemplo, en Colombia tenemos una subasta de energía que está atendiendo hasta el año 2038, por ejemplo. Entonces, el plan que ustedes tienen se maneja ya desde ahora hasta 2038, con eso garantizar también la producción continua de la electricidad. Claro, claro. Entonces, hacemos unas proyecciones de demanda, de potencia y energía, y bajo tres escenarios: pesimista, medio y optimista. Optimista es si el país creciera mucho, ¿cómo serían esas proyecciones? Pesimista, si el país no creciera como esperamos, ¿cómo serían esas proyecciones? Y con esa información se le entregamos a los distintos agentes, la unidad de planeamiento minero energética, y cada agente lee esas proyecciones, lee lo que está pasando en el mercado y a su propio juicio dice, hombre, aquí está interesante empezar a buscar nuevas fuentes de generación hacia futuro para atender esa demanda futura. Correcto. Entonces el país, pienso que uno de los sistemas que tiene más planeación en Colombia es el sistema eléctrico, ¿sí? Porque hemos considerado donde hay energía hay riqueza, donde hay riqueza hay desarrollo, y la energía tiene un buen componente de ello. Correcto. Entonces ahora, para que entendamos bien, esa compañía, tú habló como 44 diferentes compañías, yo me imagino. Sí, claro. Genera distribuidos en todo el país. Correcto. Como 14.400 megawatts produzcan todo. En el pico, tú dices que usan 9.200, claro. Siempre hay una reserva ahí. Sí. Y ahora está planificado hasta 2038. En esa planificación también se ponga en balance y en cuenta los países que interesa comprar. Claro. Dentro de nuestras proyecciones de demanda, no solamente están las necesidades internas, sino también las transferencias de energía que hemos planeado o hemos acordado con otros países. Los modelos deben correr esos sistemas, ¿sí? Okay. Entonces le incorporamos a las proyecciones y bueno, eso ya nos da un buen cubrimiento. Correcto. Otra pregunta muy interesante, porque estábamos hablando ahorita del apagón, pero hay gente que dice que en Venezuela siempre hay apagón y en Colombia también eso pasa mucho, con frecuencia, y eso es el miedo de pronto que uno tiene. Pero hay dos cosas. Tenemos que separar el producción, que son los 44 generadores, y de pronto el distribución, que de pronto atiende una otra compañía. Del parte de producción, hay veces que toda esa planta ya no produzco y Colombia es un problema, que causa problema también en Ecuador y Venezuela, o la garantía que siempre hay producción, eso está garantizado. Sí, desde el año 95, como te digo, inclusive tuvimos, como ahora te anotaba, en el 97-98 tuvimos un niño más fuerte que del 91-92,
y nunca ha habido apagón desde el punto de vista de la producción de energía, nunca. Eso está garantizado, que la producción Totalmente no hay garantizado. apagón desde el 95, que es algo muy creíble, ¿no? Muy confiable. Te quiero contar que la regulación en Colombia es una regulación estable, muy sólida. Inició por allá en el 95, desde el 94 empezamos a redactarla y con base en la regulación del Reino Unido. Y hoy ya tenemos 18 años de ese esquema regulatorio. Es una regulación clara, estable y participan numerosos agentes. Bueno, te quiero contar que no solamente son agentes colombianos los que tienen plantas allá, son también chilenos, españoles, ¿sí? Hay diferentes inversionistas que In- invirtió para hacer Exactamente. esas plantas y trabajan juntos. Claro, claro, se trabajan bajo las mismas reglas del esquema eléctrico colombiano y entonces eso es el mejor indicativo de que es un sistema bien planeado, es la llegada de extranjeros a colocar plantas de generación allá para atender las demandas del país y de los países con los cuales Colombia haga convenios. Correcto, y esa energía, el hidroenergía, es energía limpia y muy confiable. Es libre y es confiable, es sostenible, es renovable. Una cosa muy importante en eso, el tema de ser renovable. Hoy a nivel mundial la preocupación es el calentamiento global, las emisiones de CO2, ¿sí? Entonces, en este aspecto, pues se está propiciando desde las más altas esferas a nivel mundial, incentivando los sistemas que sean hídricos, eólicos, solares, biogás, biomasa, todo aquello, la energía maremotriz, buscando que no se entregue más emisiones de CO2 a la atmósfera, que sí es lo que sucede con la parte de combustibles fósiles, ¿no es cierto? Correcto, Cuando la energía es fuente de combustibles fósiles como fuel oil, gas natural, petróleo, bueno, en fin. Y eso se causa, eso causa que va a estar calentando el mundo, ¿verdad? Calentando el planeta. Hoy la preocupación más grande y alarmante es que se tiene que más o menos cada 10 años aumenta la temperatura global en un 0,3 grados centígrados, o sea, en 100 años son 3 grados centígrados. En cada 10 años aumenta el 0,3 grados centígrados. Entonces eso crea ese calentamiento global, genera un descongelamiento de los polos. ¿Sí? Más agua en el mundo. Aumento del nivel de agua en los océanos. Y eso es muy peligroso para las islas también. Claro, porque eso... 100, 200 años de ahora. Decime la preocupación en Argentina, por ejemplo, la preocupación es que suba el nivel de agua a 50 centímetros, 60 centímetros, 70 centímetros, eso crea un problema porque muchas poblaciones van a quedar bajo agua, ¿sí? Correcto. Entonces, tenemos que ser amigables con el medio ambiente, tenemos que buscar que a toda costa que evitar ese calentamiento global en la medida en que hagamos unos proyectos en consonancia con el medio ambiente. Es muy interesante ese tema, televidente, no solamente estamos ahora con un proyecto para que podamos reducir el precio de la electricidad y también agua acá en Aruba, pero no solamente eso, es para contribuir también al medio ambiente mundial, porque las emisiones del CO2, ¿no? Emisiones para el aire, y eso contribuye que cada 100 años, tú dices cada 10 años. Cada 10 años 0,3 grados centígrados. En 100 años 0,3 grados centígrados. Y eso corre muy peligro para todo el mundo en ese caso. Claro, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el agua es un recurso natural renovable desde que cuidemos las fuentes, ¿no es cierto? Que normalmente cuando uno tiene unos sistemas hídricos, uno lo que se preocupa es por cuidar las fuentes, cuidar las partes altas, proteger las cuencas. Entonces tengamos en cuenta que cuando se trata de fuel oil, gas natural, petróleo, son bienes agotables. Cuando esos bienes empiezan a agotarse, entonces el precio empieza a subir también. Correcto. Entonces hemos sido partícipes de cómo ha subido en los últimos 10 años
el precio del petróleo, ¿no es cierto? Correcto. Uno nunca sabe entre 50 años qué va a estar el precio del petróleo. Claro, claro. Y el que usa sistemas de petróleo para producir energía no tiene control en eso. Si sube el petróleo, tiene que subir la energía también. Fíjate que en 12 años el petróleo pasó del orden de 26, 28 dólares el barril a ubicarse a 100, 120, 130, o sea, casi se ha sextuplicado, ¿no es cierto? Correcto, correcto. Entonces, y en la medida en que se siga agotando, pues el precio seguirá para arriba, ¿no es cierto? Entonces vos tener un sistema de energía que dependiera de eso, bueno, es preocupante. Preocupante porque si los precios hoy pudieran ser altos, más adelante serán mucho más altos. Más altos, uno no lo puede controlar. Sí. Okay, vamos para el sistema de Aruba ahora. Está ofreciendo como un consultor internacional con el proyecto del cable submarino, en ese caso. Estamos hablando de energía hídrico, pero para conectar Aruba con Colombia, que si hacemos ese negocio, tenemos que conectarlo por un cable debajo del mar, ¿verdad? Ese es el proyecto. Correcto. ¿Tiene otro proyecto en el mundo que está funcionando así, para que podamos hablar con el televidente? Bueno, yo te quiero contar que este tema de cables submarinos arrancó en 1954. Suecia se conectó con el continente con una central de 20 megavatios, ¿sí? Okay. Entonces, y 98 kilómetros. Después, en el año 1987, también amplió su capacidad a 150 kilovoltios. En el año 2008, este dato es bien importante, en el año 2008, Holanda y Noruega hicieron un acuerdo para construir un hidrocable, cable submarino. Entonces, ese cable es de 580 kilómetros. 580 kilómetros debajo del mar. Exactamente. Entre Colombia y Aruba sería solo de 170. Este es de 580 kilómetros. Y para una transferencia de 700 megavatios. 450 kilovoltios. Te quiero contar que este cable submarino tiene varias connotaciones entre Holanda y Noruega. Noruega es un país por excelencia hídrico, lo mismo que Suecia. Entonces, muy interesante eso que hizo Holanda, porque pues trajo hacia Holanda energía hídrica, ¿sí? Energía hídrica desde Noruega, y esta energía atiende el 50% de las necesidades de Ámsterdam. Es una ciudad muy importante de Holanda. Claro, claro. Entonces, una primera connotación, traer energía hídrica. La otra connotación es, ¿se preocupó Holanda si eso podría ser problema de soberanía nacional o no? No, no se preocupó. Son transferencias que hay que hacer, aprovechar sistemas en donde la energía es más barata, en donde estás cambiando energía. Si no hubieras tenido esa energía hídrica, hubieras tenido que poner plantas térmicas. Sí. Y entonces, ¿qué dijo? Voy a reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera y prefiero traer energía desde Noruega, construir ese hidrocable. Y claro que esa energía es barato también, ¿no? Es más barato que el térmico. Además es renovable, ¿no es cierto? En el año 2010, España, también con las Islas Baleares, Mallorca, Menorca y Ibiza, construyó un hidrocable, cable submarino de 237 kilómetros entre los dos, con una profundidad de 1.485 metros, 400 megavatios. El objetivo, darle seguridad en el suministro a las islas. Entonces, esto es una tecnología probada, ¿sí? No, es una tecnología que si vemos, no vamos muy lejos. Hoy existen numerosos sistemas de submarinos de conexión, digamos, para cables de telecomunicaciones entre Asia, América, Europa, ¿sí? Y incluso pasan por las mismas rutas por donde transitan los barcos.